Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde el drama se sirve con cucharada sopera, las pasiones están a flor de piel y las historias de amor y desamor nos roban el aliento. Espero que tu copyright listos para un viaje lleno de emociones porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos, esos que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan pegado a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Hoy no vamos a hablar de cualquier drama turco, no. Hoy vamos a explorar esos dramas con diéresis por mil picos, los que tienen una historia que te cala hasta los huesos, una familia en el centro de todo y una pasión superíndice 3N desbordante que te hace sentir cada emoción superíndice 3N como si fuera tuya. Rense para conocer historias que los harán reír, llorar, enojarse, enamorarse y sobre todo, reflexionar sobre la vida, el amor y las complejidades de las relaciones humanas. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, o incluso si eres un viejo conocido, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, recomendaciones y análisis de tus series y películas favoritas. Tu suscripción superíndice 3N es el combustible que alimenta este canal y nos permite seguir trayendo copyright dote contenido que amamos crear. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de pasión superíndice 3N y drama turco. Empecemos con una joya de la corona, Sila, cautiva por amor. Por Q copyright es su con diéresis copyright pica. Bueno, imaginen esto, Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era ni más menos es obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Boran, el jefe de una tribu, con el fin de evitar una guerra entre clanes. Drama. Ella, criada en la modernidad de Estambul, se enfrenta a una cultura completamente diferente, a costumbres ancestrales y a un matrimonio forzado. La lucha de Sila por la libertad, por defender sus derechos y por encontrar el amor en un entorno hostil es simplemente fascinante. La serie explora temas como el honor, la tradición superíndice 3N, el machismo y la fuerza de una mujer que se niega a ser silenciada. Además, la química entre Can Sudere y Mehmet Akif Alakurt es innegable, te hace creer en el amor verdadero, incluso en las circunstancias extremas. Y no olvidemos los paisajes impresionantes de Mardin, que le aún más menos den un toque mágico a la historia. Profundicemos en Sila. No es solo una historia de amor, es un choque cultural brutal. Sila representa la modernidad, la educación superíndice 3N y la independencia femenina, mientras que Boran encarna la tradición superíndice 3N, el honor tribal y las costumbres ancestrales. Su relación superíndice 3N forzada al principio, se convierte en un campo de batalla donde chocan estos dos mundos. La serie nos obliga a cuestionar copyright es importante, la tradición superíndice 3N o la libertad individual. El honor familiar o la felicidad personal. La actuación superíndice 3N de Can Sudere es magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad de Sila, su miedo, su rebelión superíndice 3N y su creciente fortaleza. Mehmet Akif Alakurt, por su parte, le da a Boran una complejidad fascinante. No es simplemente un hombre machista y autoritario, sino un líder que lucha por mantener viva su cultura, aunque a veces lo haga de manera equivocada. A medida que la serie avanza, vemos la transformación superíndice 3N de Boran, su apertura a nuevas ideas y su creciente respeto por Sila. Pero Sila no solo se centra en la relación superíndice 3N entre los protagonistas. También copyright N explora las vidas de otros personajes, cada uno con sus propios conflictos y secretos. Vemos las luchas de las mujeres en la tribu, atrapadas en un sistema patriarcal que las oprime. Vemos la ambición superíndice 3N de los hombres, dispuestos a todo por el poder. Vemos la importancia de la familia y la lealtad, pero también copyright N las consecuencias de la venganza y el odio. Y no olvidemos la impactante belleza de Mardin. Sus paisajes desolados, sus calles empedradas, sus casas de piedra, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y opresiva al mismo tiempo. Mardin se convierte en un personaje de la historia, un testigo silencioso de los dramas que se desarrollan en su seno. Ahora, si lo que buscan es una historia de venganza, amor prohibido y secretos familiares oscuros, tienen que ver Amor Eterno. Esta serie es un club psicomoderno que conquista superíndice 3 corazones en todo el mundo. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica, cuyo amor se ve truncado por las intrigas de Emir Kozkoglu,
un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Aku es donde la cosa se pone buena. Emir obliga a Nian a casarse con Ukondieresis Copyright, L para salvar a su familia de la ruina, separando a los amantes. Aún más menos os despu Copyright S, que Mal regresa convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza, listo para recuperar a Nian y destruir a Emir. Prepu Rense para un torbellino de emociones, giros inesperados y un final que los dejaron sin aliento. Burak Uzu párrafo y Bit y Neslian Atagul tienen una química explosiva, y Kaan Urgankoilu interpreta a un villano tan carismático que a veces te encuentras casi apoyándolo. Casi. Amor Eterno es una montaña más menos arrusa de emociones que no te puedes perder. Amor Eterno es una oda al amor que desafió a todas las barreras. Kemal y Nian son almas gemelas que se encuentran en un mundo donde las clases sociales y las ambiciones familiares los separan. Su amor es puro, sincero e inquebrantable, pero también copyright N es tu marcado por el dolor, la pu copyright dida y la desesperación superíndice 3N. La venganza es otro de los temas centrales de la serie. Kemal regresa a Estambul con un solo objetivo, destruir a Emir y recuperar a Nian. Pero la venganza lo consume y lo ciega, impide copyright dole ver las consecuencias de sus actos. ¿Es realmente posible encontrar la felicidad a trabu copyright, ese de la venganza? ¿O es mejor perdonar y seguir adelante? Emir es uno de los mejores villanos de la televisión superíndice 3N turca. Es inteligente, manipulador y despiadado, pero también copyright N es un hombre profundamente herido y solitario. Su obsesión superíndice 3N por Nian lo lleva a cometer actos atroces, pero al mismo tiempo, sentimos cierta empatia por Ukondieresis copyright L. Kaan Urgankoilu logra darle a Emir una complejidad que lo hace irresistiblemente carismático. La serie es llena de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Cada capítulo te sorprende con nuevas revelaciones, nuevas traiciones y nuevos peligros. El final, aunque controvertido, es impactante y te deja reflexionando sobre el destino de los personajes durante mucho tiempo. Cambiando un poco de registro pero manteniendo la intensidad dramática, tenemos Erkai, amor y venganza. Esta serie nos transporta a la región superíndice 3N de Mardin, nuevamente, pero esta vez con una historia aún retorcida. Miran, criado con un deseo enfermizo de venganza contra la familia Sadoglu, se acerca a Reyyan, la nieta de su enemigo, con el objetivo de seducirla y abandonarla, cumpliendo a su la venganza que le fue inculcada desde New más menos O. Sin embargo, oh sorpresa, Miran se enamora perdidamente de Reyyan, y su plan de venganza se ve completamente trastocado. El dilema de Miran entre el amor y la venganza es el corazón superíndice 3N de esta serie. La inocencia y la bondad de Reyyan contrastan con la oscuridad y el rencor de Miran, creando una dinámica fascinante. La serie explora temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y el poder del amor para sanar las heridas del pasado. Además, los paisajes de Mardin son aún espectaculares en Erkai, y la banda sonora te sumerge por completo en la atmósfera superíndice 3 esfera de la serie. Ebru Ain y Aknaknuzu lograron una química impresionante, convirtió copyright-dose en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Erkai profundiza en la idea de CEU superíndice 3 el pasado puede moldear nuestro presente y futuro. Miran es un personaje atormentado por la venganza, una venganza que le fue inculcada desde la infancia y que lo consume por dentro. Su amor por Reyyan representa una oportunidad para romper ese ciclo de odio y encontrar la redención superíndice 3N. Reyyan, por su parte, es un faro de luz y esperanza en la oscuridad. Su inocencia y bondad son contagiosas, y su fe en el amor es inquebrantable. Ella cree en Miran y en su capacidad para cambiar, incluso cuando todos los Demu se lo ven como un monstruo. La serie Tambiu Copyright N explora el tema del perdu superíndice 3N. ¿Es posible perdonar a alguien que te ha hecho dado más menos o? ¿Es posible perdonar incluso a alguien que ha dado más menos a tu familia? Erkai nos muestra que el perdu superíndice 3N es un camino difícil, pero que Tambiu Copyright N es la única manera de liberarnos del pasado y construir un futuro mejor. La química entre Ebru Ain y Aknaknuzu es innegable. Su amor en la pantalla es tan intenso y apasionado que te hace creer en los cuentos de hadas. Su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y desafíos, pero su amor siempre encuentra la manera de superar todas las adversidades.
Los paisajes de Mardin son aún más impresionantes en Erkai que en Sila. La serie utiliza la belleza natural de la región superíndice 3N para crear una atmu superíndice 3 esfera múgica y romántica. Los amaneceres, los atardeceres, las montaumas menosas, los ruos, todo contribuye a crear un entorno idílico para el amor de Miran y Reyyan. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor y superación superíndice 3N personal con un toque de comedia romántica, Erkencikwa es la opción superíndice 3N perfecta. Sanem, una joven showmanosadora y un poco torpe, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. La atracción superíndice 3N entre ellos es instantánea, pero su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y malentendidos. A diferencia de las otras series que hemos mencionado, Erkencikwa tiene un tono ligero y divertido, pero no por eso deja de ser con diéresis copyright pica. La serie celebra la libertad, la autenticidad y el poder de seguir tus sueños menos os. Demetuz Demir y Khan ya mantienen una química increíble, y su relación superíndice 3N en la pantalla es simplemente adorable. Además, la serie tiene unos paisajes hermosos de Estambul y otros lugares de Turquía, y una banda sonora pegadiza que te hará bailar. Si necesitan una dosis de optimismo y romance, Erkencikwa es la serie que estuvieron buscando. Erkencikwa es una bocanada de aire fresco en el mundo de los dramas turcos. Es una serie divertida, romántica y optimista que te hará sonreír desde el primer capítulo. Sanem es un personaje en traumas menosable, una joven showmanosadora y un poco torpe que busca su lugar en el mundo. Khan es un hombre aventurero y carismático que ha viajado por todo el mundo y que ha aprendido a vivir la vida al máximo. Su relación superíndice 3N es un torbellino de emociones, llena de malentendidos, celos y situaciones CU superíndice 3 micas. Pero también copyright N es una relación superíndice 3N llena de amor, pasión superíndice 3N y respeto. Sanem y Khan se complementan a la perfección superíndice 3N y se ayudan mutuamente a crecer y a convertirse en mejores personas. La serie también copyright N celebra la libertad y la autenticidad. Sanem anima a Khan a dejar de lado sus miedos y a seguir sus sueños menos os. Khan anima a Sanem a ser ella misma y a no tener miedo de mostrar su verdadera personalidad. La química entre Demetuz Demir y Khan Yaman es simplemente increíble. Su relación superíndice 3N en la pantalla es tan natural y espontánea que te hace creer que realmente estuvieron enamorados. Sus escenas juntos son llenas de química, diversión superíndice 3N y ternura. La serie también copyright N tiene unos paisajes hermosos de Estambul y otros lugares de Turquía. Las playas, las montaumas menosas, las ciudades, todo contribuye a crear un ambiente idílico para el romance. Y la banda sonora es pegadiza y te hará bailar. Y para finalizar con broche de oro les presento el Sultur N, una superproducción superíndice 3N istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman N el Magnífico, el Sultu N Mu ese famoso del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera Mu ese poderosa. Esta serie es un verdadero espectáculo visual. Los decorados, el vestuario, la música, todo es cuidado hasta el ese mínimo detalle. La serie explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, el amor, la traición superíndice 3N y las intrigas palaciegas. Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli ofrecen actuaciones memorables, y la historia te atrapa desde el primer momento. El Sultur N es una ventana a un mundo fascinante y una lección superíndice 3N de historia envuelta en un drama apasionante. Si te gustan las series istu superíndice 3 ricas con un toque de romance y pasión superíndice 3N, esta es tu serie. El Sultur N es una serie ambiciosa que te transporta al corazón superíndice 3N del Imperio Otomano en su apogeo. Süleyman N el Magnífico fue uno de los sultanes ese poderosos de la historia, un líder militar brillante, un poeta talentoso y un mecenas de las artes. La serie explora su vida personal y política, su relación superíndice 3N con sus hijos, sus esposas y sus consejeros. Pero el centro de la historia es su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera Mu ese poderosa. Hürrem era una mujer inteligente, ambiciosa y despiadada que no dudaba en usar cualquier medio para alcanzar sus objetivos.
Su relación superíndice 3N con Suleiman N era apasionada, pero También Copyright N estaba llena de intrigas, celos y traiciones. La serie También Copyright N explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, las alianzas y las traiciones que eran comunes en la corte otomana. Los decorados, el vestuario y la música son impresionantes y te transportan a un mundo de opulencia y lujo. Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli ofrecen actuaciones memorables como Suleiman N y Hürrem. Su química en la pantalla es innegable, y logran transmitir la complejidad y la pasión superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos dramas turcos con diéresis copyright picos. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Cada una de ellas tiene algo especial que te hará conectar con los personajes y vivir sus historias como si fueran tuyas. En resumen, hoy exploramos dramas turcos que destacan por sus historias profundas, centradas en la familia y repletas de pasión superíndice 3N. Desde la lucha por la libertad en Sila, cautiva por amor, hasta la venganza y el amor prohibido en Amor Eterno, el dilema entre el amor y el deber en Nerkai, el romance ligero y lleno de sueu más menosos en Nerkencicua y la opulencia y las intrigas de El Sultur N, hemos cubierto un amplio espectro de emociones y geu copyright neros. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre el amor, la familia, la tradición superíndice 3N y la modernidad, creando un tapiz rico y complejo de historias que resonaru. N contigo mucho después copyright ese de que termine el último capítulo. La universalidad de estos temas, combinada con la riqueza cultural y visual de las producciones turcas, es lo que las hace tan cautivadoras y adictivas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que los enganchen. Ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su drama turco favorito? ¿Qué copyright otros dramas turcos me recomiendan? Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Compartan sus experiencias, sus personajes favoritos y los momentos que se los conmovieron. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Estoy aquí para responderlas y para seguir explorando juntos el fascinante mundo de los dramas turcos. También copyright N me gustaría saber qué copyright temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Quieren que analicemos la evolución superíndice 3N de los villanos en los dramas turcos? ¿O que comparemos las diferentes representaciones del amor en las series Istu superíndice 3 ricas y contemporáneas? Sus sugerencias son muy valiosas y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright gemme un like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman los dramas turcos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias, chismes y recomendaciones del mundo de las telenovelas. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes del drama.